Esto ocurrió en Tel Aviv, en Israel. El cielo de la noche luego de una jornada muy compleja, pero dejemos que sea José Levi quien nos explique desde Jerusalén lo que está ocurriendo. Pepe, una jornada de violencia, de muertos y de heridos, tanto en Tel Aviv como en la Franja de Gaza. Así es, Juan Carlos, extremadamente peligroso lo que está ocurriendo. Hemos visto que las milicias palestinas islamistas de Hamas y la Yihad Islámica han lanzado hace un par de horas algo sin precedentes contra el corazón mismo de Israel, la ciudad de Tel Aviv y las otras ciudades contiguas a ella. En Hamas aseguran que han lanzado 130 proyectiles contra esta ciudad. Vemos que al menos una mujer ha perdido la vida, también hay varias personas que resultaron heridas, entre ellas está grave una niña de tan solo 5 años, y todo esto cuando una gran parte de esos proyectiles fueron interceptados por el sistema israelí Cúpula de Hierro. Y lo que dicen en Hamas es que esta es la respuesta que tienen ellos al hecho de que Israel comenzó a demoler distintos edificios, distintas torres altas en la Franja de Gaza, concretamente un edificio de 13 plantas que, según dicen los israelíes, era la sede de la inteligencia del movimiento Hamas y también de otras oficinas relacionadas con esta organización. Y todo esto después de que con aviones lanzaron primero contra este edificio y luego contra otros, primero advertencias en forma de bomba de poca potencia, de manera que los que se encontraban en el interior pudieran abandonar el edificio. También se realizaron llamadas telefónicas para llevar a la evacuación completa del edificio antes de con una bomba derrumbarlo completamente. En Hamas aseguran que este ataque a Tel Aviv es la represalia por algo así. Luego hemos sabido que ha habido otro edificio que también ha sido derribado de una forma similar y ahora se está a la espera de ver si va a haber algún tipo de reacción por eso. En cualquier caso, se trata, Juan Carlos, de una situación extremadamente sensible. Vemos que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en un mensaje de emergencia especial que acaba de pronunciar hace poco más de una hora, él ha dicho que el movimiento Hamas ha recibido ya golpes duros y que va a seguir recibiendo este tipo de operaciones. También asegura que se encuentra su país frente a un conflicto que va a ser largo. También de su parte el líder de Hamas, Ismail Haniyeh, aseguró que ellos están venciendo lo que califica es la lucha por Jerusalén. Hay que tener en cuenta que este conflicto actual tuvo su gran escalada cuando ayer Hamas lanzó un primer bombardeo dentro de este conflicto contra la ciudad de Jerusalén, 6 proyectiles. Y ahora lo que asegura Ismail Haniyeh, el líder de Hamas, es que esto ha demostrado la unión de Gaza con Jerusalén. A partir de ahora, él dice que todo lo que ocurre en Jerusalén es algo que llevará a una respuesta también por parte de Gaza. O sea, vemos una situación extremadamente sensible, agravada aún más, Juan Carlos, por el hecho de que estamos viendo ahora enfrentamientos entre judíos y árabes dentro de la propia Israel, concretamente en la ciudad de Lod, que también está a unos 15 kilómetros de Tel Aviv. Vemos enfrentamientos que son especialmente preocupantes y que han llevado ahora a que el primer ministro Netanyahu haya decidido el llevar a fuerzas especiales para intentar ahí devolver el orden a toda esa zona de Israel.
Todo esto se lleva a cabo por la Yihad Islámica, por Hamas, después de que Israel decidiera él comenzar una política de destruir distintos edificios de muchas plantas. Por ejemplo, ya derrumbó un edificio de 13 plantas en la franja de Gaza. Lo hizo, eso sí, después de mandar primero 4 bombas de muy poca intensidad, pero como advertencia. Es un sistema que en el pasado ya lo utilizaron los israelíes, especialmente en el conflicto de hace 7 años. Después de estas 4 pequeñas bombas, los israelíes esperan que los que se encuentran dentro del edificio lo abandonen, y entonces es que viene la bomba importante, que es la que demole, de hecho, el edificio. Ahora vemos también, según informes desde Gaza citados por los medios de comunicación israelíes, que en otros edificios de Gaza también se están recibiendo esas advertencias con estas bombas de pequeña intensidad, que indica que es muy probable que posteriormente las fuerzas aéreas israelíes decidan derrumbar ese edificio. Entonces vemos que la intensidad en cada una de las direcciones está aumentando de manera muy significativa. Esto después de que ayer el movimiento Hamas decidiera comenzar esta nueva etapa de bombardeos contra Israel y atacara a Jerusalén con 6 proyectiles. Esto, decían en Hamas, era respuesta a los disturbios, especialmente en la explanada de las mezquitas en Jerusalén en días pasados. Ahora vemos que es a todo el centro de Israel, a las zonas de Tel Aviv, de Rehobot, de Herzliya. Todas esas zonas son objeto de ataques de múltiples misiles, proyectiles de manera simultánea. Vemos cómo las alarmas anunciadas por los medios de comunicación van en un ritmo que yo no recuerdo nada así. Ver los distintos nombres de las ciudades, de las localidades que son bombardeadas, que son atacadas desde Gaza por principalmente el movimiento Hamas, también por la organización también islamista como Hamas, Yihad Islámica, y todo esto en algo, yo diría que sin precedentes, de lo que se trata de intensidad. Aparentemente, uno de los objetivos de Hamas, de la Yihad Islámica, es llevar a que el sistema defensivo israelí, cúpula de hierro, cuando hay un verdadero aluvión, cuando hay una lluvia de proyectiles, entonces no pueda quizás interceptar todos los misiles a la vez, y entonces esto puede hacer, como ocurrió esta mañana en la ciudad de Ashkelon, que algunos de estos misiles lleguen a su objetivo. Entonces esta mañana 2 mujeres perdieron la vida. Ahora estamos viendo cómo estos misiles siguen llegando al interior de Israel, a toda la zona centro, ya digo, todo lo que es Tel Aviv y sus alrededores. Todo esto viene después de que Israel decidiera, como dijo el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, el sorprender a Hamas. Y hemos visto cómo hace media hora aproximadamente Israel derribó un edificio de 13 plantas en la franja de Gaza. Previamente había lanzado varias pequeños bombas, digamos, pequeños proyectiles para avisar a todas las personas que se encontraban dentro de este edificio de 13 plantas de alto para que abandonaran el edificio. Sí, efectivamente, estamos viendo realmente ataques que...
Realmente estos ataques son sin precedentes de lo que significa ofensiva desde Gaza contra el interior de Israel. Ayer ya fueron los ataques contra Jerusalén, ahora son principalmente contra la zona de Tel Aviv, y todo esto cuando vemos que estos ataques se suceden y ya son aparentemente más de 100 los cohetes que han sido lanzados, los proyectiles, los misiles, porque estamos hablando de un alcance especialmente importante. Entre Gaza y Tel Aviv puede haber un centenar de kilómetros, entonces vemos que se trata de misiles que tienen un alcance especialmente elevado. Nacho.